Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Señorita delegada, por favor, me confirma si me logra escuchar. Buenas tardes, ingeniero. Sí se escucha. Muy bien. Ok, vamos a revisar entonces la clase de hoy. Como siempre, vamos a hacer pausas para poder responder a las preguntas. Pero algo que sí quiero precisar es que la clase de hoy día ya corresponde a lo que entra para el segundo avance del proyecto, que es lo que tiene que ver con el estudio de mercado, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con el primer avance del proyecto ya lo hemos cerrado con el caso que vieron el día miércoles con el ingeniero Cham, y de aquí hacia adelante vamos a hablar del estudio de mercado. Hoy día vamos a profundizar sobre lo que es el análisis del entorno, pero aquí hacia adelante ya es los temas correspondientes al segundo avance, ¿de acuerdo? Así que vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el tema del análisis del entorno, que es la primera parte de lo que corresponde al segundo entregable del estudio de mercado. ¿Ok? Las principales marcas del mundo, en realidad toda empresa, debe de hacer siempre una investigación de mercado partiendo de analizar su entorno, porque el análisis de entorno permite medir, ¿no?, el impacto de estos factores externos que pueden afectar de manera positiva o negativa al sector y a la empresa. Es por eso que el análisis del entorno lo que me debe brindar principalmente son la identificación de las oportunidades que puedo aprovechar, así como las amenazas que tengo que mitigar. ¿Ok? He ahí la importancia de hacer un análisis del entorno, no solamente para ver cómo actuar, ¿no?, frente a, digamos, los sucesos que ocurren alrededor de la empresa, sino también para, de ser el caso, reformular la estrategia de la empresa en el mercado, ¿no? Más que todo para las empresas que se encuentran en marcha o en funcionamiento. ¿Bien? Ok. ¿Y cuáles son los tipos de análisis del entorno que yo puedo realizar? ¿Cómo es que lo realizo? ¿Cómo es que finalmente se hacen estos análisis? Bueno, hay dos enfoques, ¿no? Dos enfoques complementarios. Uno de ellos es el análisis del macroentorno y el otro es el análisis del microentorno. Ambos son análisis externos a la empresa, solamente que uno es más genérico que otro. ¿Por qué? Porque el macroentorno es aquel que analiza aquellos factores que no solamente pueden afectar a la empresa, sino que afectan a toda la industria en general donde uno está compitiendo. O sea, son externos incluso a la industria. Por eso son macroentornos, ya que encontramos como principal herramienta de análisis el análisis PESTE, ¿no? El análisis político y legal, económico, social, tecnológico y ecológico o medioambiental, del cual vamos a hablar a mayor profundidad en un momento. Pero también encontramos otro tipo de análisis ya enfocado dentro de la industria, que es el análisis del microentorno, ¿no? Y acá es donde ya nos ponemos a analizar a los otros elementos que forman parte del sector, como el competidor, los proveedores, los distribuidores, el consumidor y cliente en sí, ¿no? Analizando cada uno de esos mercados para consolidar todas esas ideas a través del análisis de las 5 fuerzas competitivas, o también llamadas las 5 fuerzas de Porter. ¿Ok? Sobre esto, en la siguiente clase o en la siguiente sesión, se va a hacer una dinámica justamente con un video donde vamos a ver cómo Michael Porter nos habla acerca de la utilidad y la importancia de las fuerzas competitivas, y luego eso se va a discutir en clase. ¿Ok? Pero en líneas generales, digamos que estos son los apartados que se analizan dentro del entorno, ¿no? Clasificándose en estos dos, uno más general, que es el macroentorno, y uno más enfocado en el sector, que es el análisis del microentorno. Entonces, vamos a comenzar con el análisis del macroentorno, hablando acerca de la herramienta de análisis más utilizada para este tipo, ¿no?, de enfoque, que es el análisis PESTE. El análisis PESTE es un análisis que se basa, digamos, en 5 factores importantes que pueden afectar a cualquier negocio y a cualquier industria. Esos factores son, por un lado, el político y el legal, ya que hay ciertas leyes, ¿no?, en cualquier gobierno o cualquier estado, que pueden afectar directamente a las empresas, ¿no? Como por ejemplo,
cuando suben el impuesto selectivo al cigarro, lo hacen para poder disminuir su consumo y obviamente disminuye el volumen y aumenta el precio de estos productos, ¿no? También estas políticas que se publicaron por el tema de la pandemia, por ejemplo, las condiciones de bioseguridad, entre otras cosas más, pues también generaron efectos negativos para muchas industrias, sobre todo el entretenimiento, pero también fue positivo para otras, ¿no? Como por ejemplo para las empresas enfocadas en la seguridad y salud ocupacional, o incluso también para las empresas que venden pues equipos de protección y seguridad, ¿no? Pero siempre es importante estar atento a qué es lo que ocurre en el aspecto político y legal, porque puede representar una oportunidad para crecer o una amenaza que mitigar, ¿ok? Luego tenemos el factor económico. En el factor económico, uno tiene que estar siempre consciente y atento a los cambios que se dan en las variables macroeconómicas o indicadores macroeconómicos en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser indicadores macroeconómicos? El PBI, ¿no? El crecimiento del PBI, el tipo de cambio, digamos, la inflación, ¿no? Todos estos valores, entre otros más, que forman parte de los ratios macroeconómicos del país, son importantes estar monitoreándolos que pueden afectar el sector, ¿no? Por ejemplo, una desaceleración en el PBI, como el que vivimos hace unos años antes de la pandemia, ocasionó que el crecimiento enorme que venían teniendo el sector, por ejemplo, vehicular, hipotecario, comience a retraerse también. ¿Por qué? Porque estos sectores están directamente, o como se diría, directamente proporcional al crecimiento del PBI. Si el PBI comienza a disminuir o desacelerar, lo mismo ocurre con estos mercados vehiculares e hipotecarios, ¿no? Ahora, otro factor más que puede afectar a los negocios es el famoso tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa exportadora, que el tipo de cambio aumente considerablemente, ¿es una oportunidad o una amenaza para mí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una oportunidad o una amenaza? Pueden colocarlo en el chat, ¿eh? En el chat lo colocan, por favor. A ver, Diego Gómez dice que es una oportunidad. José Ignacio Vélez menciona que es una amenaza. Juan Villanueva menciona para los exportadores es una oportunidad y lo contrario a los importadores, ¿ok? Gianfranco y Stephanie están de acuerdo con que es una oportunidad, pues efectivamente es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque estamos hablando, ¿no? De que si hay proyecciones de incremento de la tasa o el tipo de cambio, eso hace pues que los exportadores al mismo volumen de ventas que tienen terminen ganando más, porque los exportadores venden en dólares. Sin embargo, sus costos son en soles. Entonces, tienen los mismos niveles de costos, pero sus ingresos aumentan no por el volumen de ventas, sino por el tipo de cambio. Entonces, para los exportadores es una oportunidad. Caso contrario, para los importadores, porque ellos sí, pues su materia prima, su mercancía es traída del extranjero, ¿no? Entonces, normalmente la moneda que se utiliza para comprar eso son los dólares y comprando el mismo volumen de mercancía o mercadería que necesita, termina pues pagando mucho más por el tipo de cambio, ¿no? Si es que esto aumenta significativamente. Mientras que en el mercado peruano, pues no es que pueda subir en la misma proporción los precios, ¿no? Porque existe este tema de la sensibilidad del precio que puede disminuir el volumen de venta y al final se ve afectada la rentabilidad de el empresario, ¿no? Es por eso que vemos que ante este problema en las panaderías, ¿no? Donde el pan comenzó a costar más y eso generaba pues que las personas compren menos, lo que han comenzado a hacer las panaderías para que no suba significativamente el pan es reducir considerablemente el tamaño del mismo, ¿no? Entonces necesita menos materia prima por producto y lo venden casi al mismo precio.
pero es la única solución que han encontrado, porque tampoco pueden subir el precio de golpe a lo que vale hoy en día, digamos, la harina para ellos, porque eso haría pues que hubiese un menor volumen de ventas, ¿no? Considerable. Bien, entonces, eso es lo que corresponde al análisis del factor económico. Hay siempre que estar monitoreándolo, las proyecciones de las variables macroeconómicas para tener en cuenta y ver cómo pueden afectar o ser una oportunidad para la empresa. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las proyecciones macroeconómicas? Pues cada año el MEF emite un documento que se llama el Marco Macroeconómico Multianual. ¿Ok? Ustedes ponen en Google el Marco Macroeconómico Multianual del MEF y les va a salir el último documento porque es un archivo público. Ahí van a poder encontrar las proyecciones para los próximos 3 a 5 años de las principales variables macroeconómicas. ¿Ok? Ahora, estos también se van ajustando en la página del BCR y del MEF, ¿no? Ya en unos reportes particulares que tienen dentro de sus páginas. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta sobre los dos primeros factores, sobre el factor político y legal o el factor económico? Si hubiese alguna pregunta, por favor, levanten la mano, si no, escriben su consulta en el chat. Bien, al parecer no hay preguntas, entonces continuamos. Bien, el siguiente factor, en realidad los dos siguientes factores que vienen son los más importantes cuando se hace este análisis de macroentorno, porque normalmente estos dos siguientes factores son los que pueden ocasionar que incluso grandes empresas terminen quebrando si es que no se les da la importancia de vida. Y esos son el factor sociocultural y el factor tecnológico. Los menciono en conjunto porque muchas veces van de la mano, porque son los que terminan definiendo el perfil del consumidor. ¿Ok? Lo que corresponde al factor social cultural, pues tiene que ver con analizar la sociedad o la comunidad donde nosotros queremos implementar el proyecto. Porque siempre tenemos que tener bien en claro que toda sociedad es distinta, porque cada una tiene sus propias complejidades y dinámicas, ¿no? Entonces, una empresa para poder desenvolverse de manera sostenible en una determinada sociedad, tiene que comprender su cultura y analizar si efectivamente el producto puede ser aceptado sin ninguna restricción dentro de dicha zona donde yo quiero operar, ¿ok? Y este error de no tener eso en cuenta lo cometen muchas empresas que piensan que porque son exitosas en una determinada región, por defecto van a ser exitosos pues en cualquier lugar, ¿no? Y no necesariamente es así. Por ejemplo, Uber. Uber cuando comenzó pues era aceptado en la gran mayoría de los países y le iba muy bien. Sin embargo, cuando quiso entrar a Argentina y también a España, se encontró con un gran problema, que era el hecho de que no habían medido el poder del gremio de taxistas de esos lugares, de esos países, que son gremios muy formalizados y muy fuertes en dichos países. Con decirles que en Europa, para tú poder ser un taxista formal, ¿no? Tienes que pagar una licencia al Estado de hasta 20.000 euros. Los taxistas ganan bien en Europa. Imagínate que de pronto aparece una aplicación donde no pagan digamos, este derecho de piso, por así decirlo, los que conducen estos vehículos en Uber, porque son cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede estar en Uber, y al final te quitan pues mercado y encima no pagan impuesto por eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron huelgas, ¿no? Tenían, digamos, influencias tan altas, o tienen influencias tan altas los gremios de taxistas en España, que lograron llegar hasta el Congreso, y el Congreso decidió durante un tiempo, el Congreso de España, permítanme un momento, por favor. Bien, como les decía, y el Congreso de España, pues decidió durante un tiempo que Uber era un negocio ilegal dentro del país y que no podía seguir operando.
Lo mismo pasó en Argentina, solamente que no fue a través de la llegada del gremio al Congreso, sino que en el caso de Argentina los taxistas pues eran un poco más radicales y cada vez que comenzaban a detectar un vehículo de Uber que daba ese servicio de taxi, volteaban el carro. Hasta llegaron a ese punto, ¿no? Lo cual generó pues problemas sociales en dicho país y también durante un tiempo decidió Argentina declararlo como no legal, ¿no? Como ilegal el uso del Uber en dichos países. Entonces, pues fracasaron al inicio, porque tengo entendido que ahora ya operan, pero al inicio pues fracasaron en dichos países por no medir o por no estimar, ¿no? La cultura, el comportamiento de todos los participantes de dicha sociedad. ¿Ok? Entonces es bien importante poder mapear eso, poder mapear bajo qué principios, bajo qué cultura se rige una sociedad donde yo voy a operar para poder analizar si es que hay algún riesgo de que el negocio no funcione allí. ¿Ok? Bien. Y luego viene el factor tecnológico. El factor tecnológico es importante porque hoy en día, más que en el pasado, ¿no? La velocidad del cambio tecnológico es pues abismal, ¿no? Y trae grandes repercusiones en las empresas, haciendo que muchos de sus productos se vuelvan obsoletos en muy corto tiempo. Además que cada vez hay más competencia, más startups que son innovadoras, que sacan productos o servicios que reemplazan, ¿no? A ciertos activos con los que ya vienen trabajando ciertas empresas o ciertas personas, ¿no? ¿Y por qué yo decía que esto va muy ligado al tema sociocultural? A ver, se los voy a explicar como un ejemplo. Ustedes eh, saben, ¿no? De la existencia de esta empresa Kodak. Bueno, ustedes, la mayoría deben ser ya bien jóvenes, ¿no? Porque ustedes, ¿qué serán? Pues serán del año 2000 para adelante, ¿no? Entonces, del 2000 para adelante creo que ya no había tanto el tema de Kodak. Pero a ver, levanten la mano los que han escuchado de esta empresa Kodak, que era una empresa que enfocada en el tema de la fotografía, ¿no? Donde se tenían estas cámaras análogas, ¿no? Que tenían rollos fotográficos que luego tú tenías que enviar a un lugar para que los vuelvan las fotos tangibles, ¿no? Que tienen nuestros familiares. Y bueno, eso podía demorar hasta una semana en revelarse, ¿no? Hasta que tú podías obtener dichas fotos. Pero el negocio ahí, en ese tipo de cámaras, no era la venta de la cámara en sí, sino eran los rollos, ¿no? Los rollos fotográficos que costaban no tanto, pero era lo que constantemente tenías que comprar para tomar fotos, ¿no? Ahí veo que 11 se han escuchado de Kodak. Claro. Kodak, en esa época, estoy hablando de los 90 principalmente, 80, 90, Kodak pues era la principal potencia en su rubro, ¿no? Era la que más vendía, la que tenía mayor participación de mercado. Es más, antes, así como ustedes ven diferentes tambos, ¿no? Por diferentes partes de Lima, también en diferentes partes de Lima había siempre un local de Kodak donde tú podías eh, entregar tus rollos fotográficos para que se revelen y así tienen las fotos después de una semana. Así funcionaba antes. Pero ¿qué pasaría si les cuento que, o sea, ustedes ya deben saber que Kodak fracasó o quebró porque no se terminó de alinear a lo que ahora el mercado demandaba, que eran pues las cámaras digitales, ¿no? Que ahora hasta en el celular lo tenemos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que Kodak había descubierto hasta casi 10 años antes la cámara digital? O sea, Kodak, 10 años antes de que la cámara digital fuera tan famosa y fuera comprada por todos, ya la habían creado ellos. Y ustedes se preguntarán, si la habían creado ellos, ¿por qué no lo vendieron? Porque no lo vendían. Seguían bajo su enfoque de negocios de las cámaras análogas con los rollos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que no entraron al mercado de la cámara digital cuando ellos son los pioneros en haberla creado? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué se les puede ocurrir sobre eso? A ver, Fabricio, adelante. Fabricio, puedes activar tu micrófono.
Bien, parece que no puede activar su micrófono. George Cabrera, adelante. Buenas tardes. Eh, creo que creo que es porque iban a perder, se estaba en la cámara digital y iban a dejar de vender los rollos, pues, ¿no? Iban George, a, te escucho muy bajo. No sé si soy yo nada más, pero te escucho muy, muy bajo. Trata de acercarte más al micrófono, por favor. ahí. Ahora sí. Digo, ingeniero, que de repente, si sacaban la cámara digital, iban a perder los ingresos de los rollos, pues, ¿no? Porque antiguamente para todos se usaba rollo. Y como la cámara digital no necesita rollos, iban a perder ese ingreso, esa fuente de ingreso principal para ellos. Correcto, correcto. Lo que pasa es de que Kodak utilizaba el mismo modelo de negocio que Gillette, ¿no? Porque Gillette no ganaba antes por las prestobarbas que vendía, ganaba por, ¿no? En la navaja, ¿no? Que se reemplazaba constantemente en el prestobarba. El mismo modelo de negocio tenía Kodak, ¿no? Kodak no ganaba por la venta de las cámaras análogas. Kodak ganaba por, como dice su compañero, por los rollos de películas, ¿no? Que se compraban para las fotos. Cuando Kodak descubrió o diseñó la primera cámara digital, no la aprovecharon o no la comercializaron porque se dieron cuenta que si lo hacían, iban a canibalizar, o sea, iban a eliminar las ventas, parte de las ventas de su producto estrella, que era el tema de los rollos. Entonces, decidieron no ir por el lado de la innovación, dejar de lado la tendencia de la sociedad que estaba cambiando, porque la nueva juventud ya no le importaba tanto si la cámara salía muy bien la foto. A la juventud de ese entonces ya le comenzaba a interesar pues poder tomar su foto y contar con una imagen rápida, digitalizada, que pudiera compartir, que no tuviese que necesariamente ir a un lugar a revelarlo y comprar constantemente rollos y cambiarlos. La, la nueva sociedad de ese entonces, que son los millennials, son los que comenzaron con esa tendencia de la inmediatez en los servicios, ¿no? Los millennials son los primeros, digamos, compradores ansiosos del mundo, en el sentido de que nosotros, porque yo también soy un millennial, crecimos acostumbrados a obtener las cosas de manera rápida. Por ejemplo, cuando no sabíamos algo, lo buscamos en internet. Cuando queríamos, no sé, jugar un juego, no necesariamente tendrías que comprarte un Play, podías hacerlo por la computadora. El celular te facilitaba muchas cosas, ¿no? Entonces, estar acostumbrados y crecer con tecnología que te haga las cosas más rápidas y más prácticas, hicieron pues que estas viejas costumbres de cambiar los rollos, etcétera, fuera algo que no le generara valor. Pero esa tendencia, ese nuevo segmento de clientes, no le dio importancia a Kodak y decidió prevalecer, ¿no? O intentar prevalecer con el tema de los rollos. ¿Qué terminó ocurriendo? Otra empresa sí decidió, creo que fue Fuji, la primera, decidió vender las cámaras digitales y pues el resto ya es historia, ¿no? Digamos, se fue a la ruina Kodak porque rápidamente perdió mercado, porque este nuevo gran segmento de los millennials preferían la inmediatez que las clásicas cámaras digitales, perdón, análogas. Y comenzaron a comprar las cámaras digitales, luego aparecieron los celulares con fotos, y pues ya terminó en el olvido Kodak, ¿no? Y cuando Kodak recién ya quiso entrar al mundo de las cámaras digitales, ya era demasiado tarde. Y lo mismo pasó con BlackBerry. ¿Se acuerdan ustedes de BlackBerry? ¿Quiénes han escuchado de BlackBerry alguna vez? Varios, me imagino, ¿no? BlackBerry era un celular, pues, que tenía, digamos, era un celular muy ancho, con bastantes botones tipo teclados, perdón, cuyo principal segmento eran los empleados de empresas corporativas, ¿no? Digamos, era como un mini teclado donde podías mandar mensajes de texto, etcétera. ¿Ok? Igualmente, ¿no? Cuando salió BlackBerry, se hizo popular, inmediatamente después salió los smartphones. Y los smartphones, obviamente, pues, que son mucho más prácticos de utilizar. Permítanme un momento, por favor.
Bien, como les decía, cuando salieron los smartphones, pues los smartphones obviamente era mucho más práctico que usar el BlackBerry, y comenzaron poco a poco a ganar terreno en el segmento en el cual BlackBerry era el número uno, que era justamente el de los funcionarios de empresa, ¿no? Luego BlackBerry quiso competir con los smartphones, porque al inicio no quiso competir, quería mantenerse en su diseño de producto. Cuando finalmente aceptó que su diseño de producto ya era obsoleto para su segmento, recién ahí comenzó a entrar al mercado del smartphone, pero su primer smartphone que lanzaron pues era una desgracia, ¿no? No era nada práctico, era como un híbrido entre el BlackBerry original y un smartphone. Y finalmente pues no terminó de adaptarse al mercado y también terminaron prácticamente desapareciendo. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, el tema social y el tema tecnológico van muy de la mano, porque la tecnología puede cambiar las costumbres de la sociedad y por ende siempre hay que estar atento a estas nuevas tendencias para saber adaptarse en el momento ideal o para saber aprovechar nuevos mercados. ¿Ok? Entonces, por eso es que estos dos factores son fundamentales dentro del análisis PEST. Y por último está el factor ambiental, medioambiental o ecológico, donde es importante ver pues las tendencias actuales más relevantes de impacto ambiental dentro del sector en el que yo quiero operar, ¿no? Hay que analizar cuáles son las regulaciones ecológicas que actualmente impone el gobierno a la sociedad o la sociedad para este tipo de negocios, y también hay que analizar la disponibilidad de recursos naturales que vamos a necesitar para poder operar. Ahora, seguramente una pregunta que ustedes se hacen es, profesor, pero si quiero analizar leyes enfocadas a las regulaciones ecológicas, ¿eso lo consideraría como político y legal o eso lo consideraría como medioambiental? En ese caso, todo lo que esté relacionado a temas del medio ambiente tiene que estar en medioambiental, independientemente si es una política, una ley, etc. Todo eso sí tiene que estar en la parte medioambiental. ¿Ok? Entonces, digamos que estos son los 5 factores importantes que se analizan externamente a cualquier sector, no solo negocios, sino a cualquier sector, porque puede afectarlo de manera positiva o de manera negativa. ¿Okay? Pero ojo que cuando yo hago un análisis PESTE, el objetivo es identificar siempre oportunidades y amenazas. Si yo analizo un hecho dentro de estos factores que no representa ni una amenaza ni una oportunidad, entonces no sirve dentro del análisis PESTE. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y si todo está claro hasta aquí, me lo comentan en el chat. Muy bien, continuamos entonces. A ver, acá tienen un ejemplo de una bodega, una bodega que aplica el análisis PESTE. Digamos que esta es una bodega cuya particularidad es de que tiene una página web donde puede vender sus productos y luego dejarlo en delivery, ¿no? En las casas o las familias que han comprado, ¿no? Sus productos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis PESTE, y esto, ojo, ténganlo en cuenta para su segundo avance, porque su segundo avance tienen que hacer este análisis del entorno al inicio. Por cada factor del PESTE, como por ejemplo el factor político y legal, ustedes tienen que analizar por lo menos 3 variables. 3 variables relacionadas al factor. Por ejemplo, en este caso vemos 3 variables como son la estabilidad política, el apoyo del gobierno al sector y las normas contables y leyes específicas, ¿no? Dentro del factor económico, por ejemplo, el marco económico general, la evolución del tipo de cambio, el poder adquisitivo de los consumidores. En el factor sociocultural, los valores preponderantes en el sector,
las normas implícitas de la sociedad y el comportamiento del consumidor. O sea, como se dan cuenta, estas son como subfactores o variables de estos grandes factores que tienen que analizar, y por cada uno de ellos tienen que identificar, ¿no?, si representan una oportunidad o una amenaza y por qué para el negocio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos este del apoyo del gobierno al sector, el segundo de factor político y legal. Dice, el apoyo del gobierno al sector de servicios se ha incrementado, porque una bodega es el sector de servicios. Dice que el apoyo del gobierno al sector de servicios se ha incrementado. Esto genera mayores oportunidades de crecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, es analizar estas variables, cómo están en la actualidad, para ver si representan una oportunidad o una amenaza y por qué. Y ojo que eso que ustedes están viendo aquí es solamente un ejemplo didáctico. No significa que en su segundo avance van a hacer algo de este nivel de investigación. Obviamente ustedes en sus informes tienen que hacer algo más detallado, mayor investigación en cada una de estas variables por factor e incluir citas, porque acuérdense que si no ponen citas, terminan siendo solo opiniones y no hechos. Y si no son hechos sustentados, entonces no es académicamente válido. Más bien, cuando hagan la presentación de su segundo avance, sí pueden hacer un esquema así resumido como este. Pero en su informe tiene que estar todo bien detallado y con citas. En acá encontramos también para los últimos dos factores, que es el factor tecnológico y el factor ambiental, ¿no? Si bien es cierto en los cuatro primeros, que es el político y legal, el económico, el social y el tecnológico, yo tengo que analizar por lo menos tres variables por factor. En el factor ecológico medioambiental pueden analizar solamente dos variables porque en realidad ahí no hay mucho que analizar a diferencia de los otros cuatro. ¿Ok? Y básicamente las variables relevantes son control del impacto en medio ambiente y disponibilidad de recursos naturales. Bien, chicos, esto es lo que corresponde al análisis PESTE dentro del análisis del macroentorno, y ahora vamos a ver lo que es el análisis del microentorno, ¿ok? Cuando hablamos de análisis del microentorno, hablamos de todos los elementos que participan en la industria donde yo opero o donde yo quiero operar, donde evidentemente estoy yo con el proyecto, pero también hay competidores, hay proveedores, ¿no?, que proveen tanto al competidor como a mí, hay distribuidores que son en realidad los distribuidores clientes. Los distribuidores son clientes porque ellos son los que nos terminan pagando por el producto o servicio, pero luego lo que ellos hacen es revenderlo al cliente o consumidor final, obviamente ganando un margen adicional para ellos, ¿no? Ahora, ¿todos los mercados o todos los sectores necesariamente tienen distribuidores? No. Hay sectores o hay empresas que no requieren de un distribuidor porque venden directamente al consumidor. Como por ejemplo los supermercados. En los supermercados venden directamente al consumidor final, no necesitan distribuidor. Pero las empresas que le venden a los supermercados, para que le vendan estos, su producto a los consumidores, sí necesitan distribuidor. En ese caso, ¿quién es su distribuidor? De estas empresas de consumo masivo, de estas empresas de alimentos y bebidas. ¿Quién es el distribuidor de esas empresas? Obviamente, los supermercados o el mercado tradicional. ¿Ok? Entonces, esas empresas sí necesitan distribuidor porque no es lo mismo venderle a, digamos, 10 clientes que son distribuidores a venderle pues a miles o millones de personas. Eso hacen principalmente los distribuidores. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos que participan en cualquier industria. Vuelvo a repetir, depende del sector. Puede ser que haya distribuidor o puede ser que no haya distribuidor, pero normalmente están estos cuatro. Por ende, yo tengo que analizar, por un lado, el mercado proveedor. Tengo que analizar o identificar quiénes son los que proveen actualmente al mercado, ¿no? Los principales insumos, en realidad. No es que tenga que poner o identificar proveedor hasta por las sillas que me venden, ¿no? Eso sería ilógico. O sea, en el análisis de mercado proveedor me refiero a analizar a los principales proveedores, o sea, de los principales insumos o materias primas que se necesita para el negocio. ¿Ok? Analizarlos, ver qué tan relacionados están con la competencia, porque hay algunos proveedores que son parte del grupo de la competencia. Ver en qué grado son determinantes en el negocio, es decir, tienen un poder de negociación alto porque son muy pocos los proveedores que hay en el mercado, y también identificar si son extranjeros o nacionales.
Si son nacionales, pero también hay extranjeros, hay que identificarlo porque podría ser que necesitemos exportar si vemos que no hay suficiente disponibilidad. Y justamente hablando de disponibilidad, los tres principales factores o variables que se analizan dentro del mercado distribuidor son el precio, la calidad y la disponibilidad. El precio no solamente consiste en mapear cuáles son los precios de los proveedores, sino también cuáles son sus políticas de descuento, porque hay proveedores, en realidad casi todos, que te venden a precios unitarios menores mientras mayor volumen les compres, porque no es lo mismo comprar 1 kilogramo de clavos que comprar 1 tonelada de clavos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor venta, mayor economía de escala, menor costo unitario, y por lo tanto te puedo vender a un precio menor. Por ende, cuando yo analizo el precio, también tengo que analizar cuáles son las políticas de descuento en base al volumen de compra. Otro factor importante es justamente la disponibilidad, ¿no? Es por eso que es importante ver qué tan, qué tan asociado o relacionado están los proveedores a la competencia. Porque si, por ejemplo, los proveedores son parte del grupo empresarial de la competencia, entonces ahí tengo un gran problema, porque ante la escasez de materia prima, pues los que van a tener prioridad son mis competidores, no yo. Entonces hay que comenzar ahí a analizar si yo mismo puedo ser proveedor, o sea, integrarme hacia atrás, o si inclusive puedo traer la materia prima que necesito del extranjero, identificando proveedores extranjeros. Y finalmente el tema de la calidad depende mucho de la estrategia que la empresa tome. Si la empresa decide tomar una estrategia de diferenciación, es decir, que espera que sus productos sean muy diferenciados, innovadores y con buena calidad, importará mucho monitorear la calidad del proveedor que me brinda la materia prima. Pero si mi estrategia es de liderazgo en costos y requiero solamente la materia prima justa y necesaria, entonces puede haber, digamos, eh, una mayor aceptación de una menor calidad de materia prima. ¿Ok? Pero estos son tres factores importantísimos que hay que analizar dentro del mercado proveedor. Luego tenemos el mercado competidor. El mercado competidor es aquel donde obviamente se encuentran los potenciales competidores de la empresa. Ahora, tengan en cuenta de que los competidores no necesariamente son competidores directos o que venden lo mismo que tú. También hay competidores indirectos que venden algo diferente a lo tuyo, pero que busca satisfacer la misma necesidad. O sea, en pocas palabras, los competidores indirectos son los que venden productos sustitutos a los tuyos. Lo más probable es que cuando los identifiquen encuentren más competidores indirectos que directos, ya que si sus productos son muy diferenciados o no existen productos muy similares en donde lo van a ofertar, entonces difícilmente van a encontrar en esa ubicación geográfica competidores directos, o sea que hagan lo mismo que ustedes. Pero indirectos siempre van a encontrar, porque siempre va a haber un sustituto a la necesidad que ustedes quieren atender. ¿Ok? Y en estos competidores, ¿qué es lo que hay que analizar? Hay que analizar qué ofrecen exactamente, cuáles son sus propuestas de valor, cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué líneas de producción tienen y cuánto han vendido, a quiénes han vendido y si es posible, cuál es su participación de mercado, es decir, cuál es la proporción de sus ventas respecto a las ventas totales de la industria. ¿Ok? Bien, chicos, hasta este punto quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, levanten la mano o escriban su consulta en el chat. Ingeniero, una consulta, por favor. Sí, Cristel, adelante. Disculpe, ingeniero, no había entendido sobre el análisis de microentorno y macroentorno es relacionado a nuestra propuesta, ¿no? No hacia el problema. No, o sea, acá ya es diferente a lo que ustedes vieron en lo que es marco lógico. Todo lo que era marco lógico está enfocado en la problemática. Aquí ya está enfocado en el negocio. Entonces, cuando nos referimos al macroentorno, nos referimos a aquellos factores externos que pueden afectar el negocio o el sector en el cual se encuentra el negocio. Y microentorno aquí ya es directamente dentro de la misma industria o sector del negocio. Cómo afecta los competidores, los clientes, a la empresa, ¿no? En cuanto a identificación de oportunidades, amenazas, etc. Ya, gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta adicional?
¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Ok, chicos. Ahora, estos no son obviamente los únicos mercados que yo tengo que analizar dentro de el microanálisis o microentorno. También hay otros dos más, como hemos visto, que son el mercado distribuidor y el mercado consumidor. Dentro de lo que es el mercado distribuidor, hay que tener bien en claro que la empresa puede tomar dos o hasta tres tipos de estrategia. La estrategia de canales directos, la estrategia de canales indirectos o la estrategia mixta. ¿Ok? La del canal directo es aquella estrategia donde se prescinde de los distribuidores. Se prescinde de los distribuidores porque los distribuidores, digamos, no son necesarios porque tú puedes venderle directamente al cliente final. ¿Ok? Como por ejemplo los supermercados le venden directamente al cliente final. O por ejemplo, los concesionarios de auto le venden directamente al cliente final. ¿Ok? Entonces, estas empresas no necesitan de distribuidores o intermediarios. Pero hay otras que sí lo necesitan, que son los que utilizan la estrategia de canal indirecto, que están justamente las empresas productoras, ¿no? De productos masivos, de alimentos, bebidas, que les venden a los supermercados, que en este caso vienen a ser sus distribuidores. ¿Ok? Entonces, depende de la estrategia del sector que se esté analizando. Ahora, existen otros negocios que tienen una estrategia mixta porque venden de manera directa al cliente final, pero también a través de distribuidores. Como por ejemplo San Fernando, ¿no? No sé si han visto que San Fernando, muy aparte de vender en supermercados, en mercado tradicional, no sé si han visto que también tienen algunos locales propios donde le venden a los clientes, ¿no? Entonces, ellos tienen tanto un canal directo como un canal indirecto, ¿ok? Pero siempre en esa parte no es que yo voy a determinar cuál va a ser la estrategia de distribución de mi empresa. En esa parte, recuerden que es análisis del entorno, lo que yo tengo que analizar es cómo es la estrategia de distribución actual de las empresas del sector donde yo quiero entrar. O sea, cuáles son los actuales canales de distribución, cuál es la importancia que tienen y qué tan diferentes son los precios en cada canal, porque obviamente que si hay intermediarios, el precio final va a ser más alto del que yo había estimado, porque a mayor intermediarios, cada intermediario va a querer ganar su margen y por ende el precio final va a ser más alto, ¿no? Entonces digamos que esa es una desventaja, de que se pierde un poco el control sobre el precio final, pero eso frente digamos, al problema de tener que atender a más de 1000 clientes, pues resulta más económico en temas de gestión, ¿ok? Aunque vuelvo a repetir, depende mucho del negocio, ¿no? No es lo mismo vender galletas que vender vehículos, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. Bien, chicos, entonces en esta parte, en su informe, el segundo avance, tienen que analizar cómo es la estrategia de distribución de las actuales empresas del sector. Para luego, ya más adelante, cuando veamos modelo de negocio, es donde vas a definir cuál va a ser la estrategia que tú vas a adoptar. ¿Ok? Y luego está el mercado consumidor, que es aquel mercado donde tenemos que identificar los segmentos en los cuales nos vamos a enfocar y también poder identificar cuáles son los comportamientos que tienen, es decir, cuáles son sus gustos y preferencias, cuál es su perfil según estudios de mercado previos, y también identificar si en este mercado hay consumidores y clientes y si son lo mismo o no, porque puede ser que no sea lo mismo. Por ejemplo, un cliente puede ser pues las madres de familia y el consumidor final puede ser los hijos, no necesariamente el que consume es el que compra. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque cuando haga mi investigación de mercado, tengo que tomarlos en cuenta para poder identificar sus gustos y preferencias, no solamente de un perfil, sino de los diferentes segmentos implícitos en el negocio. ¿Ok? Bien, chicos, entonces una vez que yo analizo estos cuatro mercados, ya puedo entrar de lleno a lo que es el análisis de las fuerzas competitivas, o también llamadas las 5 fuerzas de Porter. ¿Ok? Que son estas 5. Son la intensidad de la rivalidad de los competidores de la industria, la amenaza de nuevos participantes, la amenaza de, digamos, de productos sustitutos, la amenaza
o mejor dicho, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes. Acá vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo es que se analizan cada una de estas fuerzas. Al igual que en el análisis PESTE, ustedes también tienen que analizar por lo menos 3 variables por cada fuerza. En esos ejemplos les he puesto más de 3 para que ustedes revisen, ¿ok? Y pues obviamente hay que puntuarlo para poder ver si la amenaza, la rivalidad o la intensidad es alta o baja o media. Bien, vamos a ver un ejemplo. En esta misma bodega, imaginémonos, ¿no?, que estamos analizando las fuerzas competitivas. Dentro de lo que es el factor de competidores de la industria, o la fuerza de competidores de la industria, digamos que una de las variables que analizamos es el número de competidores. Cuando hacemos el análisis, determinamos que el número de competidores es alto, es decir, existe un número elevado de bodegas. Yo le tengo que poner puntaje a esto, donde 0 significa de que la intensidad, porque acuérdense que lo que estoy analizando es la intensidad de la rivalidad entre los competidores de la industria. Si la rivalidad no es muy alta, le pondré 0. Si la rivalidad es alta, le pondré 1. En ese caso, si me dicen que hay un número de competidores alto, entonces yo puedo decir que la rivalidad es alta. Por lo tanto, el puntaje que le pongo es 1. Siguiente variable. Crecimiento de la industria en los últimos años. El mercado de las bodegas ha mantenido en los últimos años un crecimiento constante. Eso quiere decir que cada vez la competencia también es más intensa porque hay mayor cantidad de bodegas. Por ende, la intensidad de la competencia de los competidores en la industria es alta, por eso le pongo 1. Siguiente. Características diferenciadoras del servicio respecto a la competencia. En general, las bodegas no tienen muchas características diferenciadoras entre ellas. La idea es intentar desarrollar dichas características. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que desde este enfoque de características diferenciadoras, la intensidad de la rivalidad entre los competidores no es muy alta. Entonces, aquí le pongo 0, ¿no? Y así analizo por cada variable y factor y le pongo puntajes y al final concluyo si es alto o bajo. Obviamente que si la sumatoria sale mayor o igual al promedio, consideraré alto. Si sale menor al promedio, consideraré, en ese caso bajo. ¿Ok? Bien, chicos, y así lo haré por cada fuerza competitiva. Acá tienen bastantes ejemplos de qué variables puedo utilizar o analizar yo dentro de esas fuerzas competitivas para poder definir el nivel, ¿no?, de intensidad, amenaza o poder de las 5 fuerzas competitivas por cada uno de sus factores. ¿Ven? Ahí tienen ejemplos. Ahora, adicionalmente a esto, quiero compartir ahora la pantalla. Bien, a ver, como les decía, adicionalmente a lo visto en clase, aquí en el Teams, por favor me confirmas, Cristel, cuando se vea mi Teams. Sí se ve, ingeniero. Ya, aquí donde dice archivos, en materiales de clase, un segundo que ahora abre. Ya, aquí en materiales de clase van a encontrar dentro de la carpeta libros un PDF llamado Las 5 fuerzas competitivas. Este es el último artículo redactado por Michael Porter sobre las 5 fuerzas que les recomiendo revisar, ya que ahí van a encontrar más ejemplos sobre la aplicación de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, lean ese PDF porque incluso es un material de Harvard que no suele estar disponible para pregrado, así que aprovechenlo, por favor. Les va a ayudar bastante a complementar lo explicado el día de hoy. Bien, ok. A ver, el día miércoles ustedes van a continuar con lo que es el estudio de mercado ya propiamente dicho. Van a entrar a ver lo que es la segmentación y la investigación de mercado. Eso lo van a ver con la ingeniera Sandra Chafloque, ¿de acuerdo? Entonces ya pueden ir ya planificando las actividades del segundo avance, pero no nos olvidemos que estamos próximos ya a la entrega del primer avance y la primera práctica. Siempre revisen, por favor, las publicaciones y las fechas que aparecen en el Teams. Muy bien. Antes de finalizar, quisiera saber si alguien tuviera alguna pregunta o consulta que quisiera hacer. Ya saben, levanten la mano para consultar, por favor.
Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces con eso finalizamos la clase el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Buenas tardes.